seguir aprendiendo de nuestros vínculos y puntualmente en este espacio de educación y crianza, dos tareas no menores cuando hablamos de la propia familia, incluso cuando hablamos de este gran vínculo, el vínculo de los abuelos y los nietos. Por eso contamos con este espacio cada jueves de manera semanal que nos reúne con la Fundación Padres y especialmente con su directora ejecutiva, María Pía del Castillo, quien nos acompaña con gran generosidad para que podamos seguir aprendiendo en este camino de la vida. María Pía, te recibimos una tarde más. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Belén, ¿cómo estás? Bueno, gracias a ustedes, gracias por recibirme un jueves más, por encontrarnos, por seguir generando esta comunidad, estos momentos de encuentro. Y la verdad que cuando hablamos de la posibilidad de este tema para hoy, pensaba en la cantidad de abuelos que nos escuchan jueves tras jueves, ¿no? Es Tenemos un cierto. público de abuelos increíble, maravilloso bueno, nos escucha siempre, así que muy lindo poder hablar de los abuelos, de los que están presentes físicamente, de los que nos acompañan desde el cielo, pero siempre presentes. Qué lindo esto que decís, María Pía, porque muchas veces lo pensamos desde el lugar de los propios nietos y lo que cada nieto recuerda, pero qué lindo también pensar este programa dedicado especialmente a los abuelos, a quienes hoy están del otro lado de ese público tan querido de Radio María. A ellos dedicamos entonces este programa y que viene con esta clave. Ya desde el inicio tratamos de recuperar junto a los oyentes esos aprendizajes que conservamos y que nos quedaron de nuestros abuelos y que tienen que ver sin dudas también con la propia crianza que hemos recibido de ellos, teniendo en cuenta los diversos contextos, las diversas situaciones también. Y hoy preguntarnos por este rol de los abuelos en la crianza de los niños, en la crianza de los más pequeños y poder encontrar allí cuáles son las particularidades de este rol, qué los diferencia de la crianza de los padres, por ejemplo, porque estamos hablando de adultos que acompañan la vida de los más pequeños, pero desde lugares muy diferentes o quizás debería ser a veces desde lugares muy diferentes. Así es cierto. Mira, tomo también algo retomando lo del mensaje que recién escuchábamos, ¿no? Mm, De honrar a los ancestros. sí, Los abuelos, viste que hay muchas culturas que especialmente honran a los sí, ancestros, ¿no? Más las culturas por ahí orientales. Y me parece muy importante tomar esto, porque somos quienes somos hoy, vos, yo, todos los que nos están escuchando, incluso los abuelos que nos están escuchando, son quienes son por sus ancestros, por sus claro. padres, sus abuelos, sus bisabuelos. O sea, somos quienes somos por quienes nos precedieron Ujú. en el tiempo y en la historia. Entonces, honrar a nuestros ancestros también nos ayuda a entender cuál es nuestro rol hoy, porque voy a decir algo obvio, pero los abuelos son los padres de nuestros padres, Ujú. ¿sí? Y a veces esos abuelos no son de sangre. A Claro. mí me pasó que tengo una figura que es como una abuela para mí que no ha sido, no tiene mi sangre, o sea, no era de la familia sanguínea. Sin embargo, cumplió un poco el rol de Mm, abuela, sin desmerecer las otras. Puedo decir que soy afortunada porque tuve tres abuelas, mira, eh, pero a lo que voy es que muchas veces cumplimos esos roles más allá del vínculo sanguíneo, claro. ¿no? Pero son, en definitiva, quienes nos precedieron, Ujú. quienes permitieron que hoy seamos quienes somos. Y eso nos ayuda a entender cuál es nuestro rol actual, porque ciertamente el rol que tenía mi abuela o mi bisabuela, yo me acuerdo de mi bisabuela, llegué a conocer a una bisabuela, y era una señora joven, pero claro, ya tenía un rol de anciana, o sea, estaba sentada en una hamaca y bordando y vestida de negro porque estaba de luto, porque era viuda. Mm, Bueno, hoy imaginarnos, a lo mejor tenía 70 años, hoy una persona de 70 años es muy joven,
Sí. muy activa, que no pasaba esto hace 100 años. Hace Ujú. 100 años era muy difícil hablar de una Sí, persona de 70, 80, 99 años, como decía recién el mensaje, ¿no? ujú, No llegábamos a esas edades con la vitalidad con la que hoy se llega. Entonces el rol que hoy cumplen los abuelos es sumamente activo, es de mucha presencia, es de mm, mucha ayuda, de cuidado, de experiencia también. claro. Y esto también nos pone en frente a un desafío, porque ciertamente no son los padres, los abuelos no son los Ujú, padres, pero tienen un rol en la crianza. Y ahí es donde tenemos que ser cuidadosos porque aparece la necesidad por parte de los abuelos de respetar la educación que nuestros hijos eligieron para sus hijos, claro. ¿no? Y de tener, Mm, bueno, ese respeto por no está a mi cargo la educación, yo claro. acompaño, Mm, pero tengo que tener el respeto por la educación que eligen mis hijos para sus hijos. claro. A la vez adaptarnos a las épocas, Mm, porque un abuelo hoy maneja WhatsApp, redes sociales, internet, escucha por, a lo mejor la música que escuchan los nietos, cosa que no pasaba con mis abuelos, ujú, mucho menos con los abuelos de mi madre, ¿no? De mis padres. Hoy los abuelos son capaces de escuchar una cumbia, una canción actual, de conocer cosas de la actualidad, de manejar tal vez una red social o un celular. Bueno, hay que adaptarse a los tiempos para estar un poco acorde a los claro. intereses de los chicos, ¿no? Ujú, Sean pequeños o sean adolescentes. Y esto nos invita a estar sin invadir, mm, ¿no? Que es un equilibrio, es hacer equilibrio más que un equilibrio, es hacer equilibrio, porque uno está, respeta, se adapta, pero no invade. mm, claro. Ahí está esa clave que nos decías del acompañar. Me parece Ujú. que es una palabra clave y ahí podemos poner el foco hoy para poder entender este rol y poder diferenciarlo del rol de los padres también. Así es. Y pensaba en desde este acompañar también se entiende por qué a veces la figura de los abuelos es la figura también de ese vínculo que consiente de alguna manera, que da los mimos, que da lo que los más pequeños, los nietos esperan, porque no es la persona que, como decías, toma las decisiones o imparte el orden, aunque sí puede aconsejar, aunque sí puede poner en común su sabiduría, pero está en ese lado distinto de acompañar la vida. Mira, Belén, hace poco leí en algún lado, no recuerdo dónde, que los abuelos son la autoridad no punitiva. Me pareció muy Claro. gráfico, porque la autoridad es educar desde un lugar de referencia, Ujú, pero claro. no es la autoridad punitiva que los padres sí tienen que tener. Ujú, Entonces ahí aparece, se puede colar el consentir, el malcriar, entre mm, comillas, ¿no? En dar esos gustos que cuando éramos padres tal vez no podíamos dar porque estábamos más atentos al orden, ¿no? Bueno, a esta autoridad que necesita del límite, por supuesto, y que el abuelo también puede poner, pero desde otro lugar. claro. Porque los abuelos también son, de alguna manera, o los guardianes de la historia familiar y cultural, Mm, ¿no? Y estos cuentos que tienen los abuelos, las anécdotas que cuentan a sus nietos, que comparten, que recuerdan, que a través de las fotos o de historias o de incluso libros, ¿no? Hacen que tanto los nietos como los abuelos disfruten de esos momentos especiales y sobre todo que les brinden a los nietos este sentido de pertenencia y mm, sentido de identidad familiar, ¿no? claro. Estas tradiciones familiares, desde la comida hasta la música, hasta las costumbres, los Ujú, festejos familiares, en general son los abuelos quienes llevan la posta y se la pasan en algún momento, se la pasan a sus hijos y sus hijos se la pasarán a sus hijos y así es como va pasando de generación en generación este legado familiar, ¿no? mm, Esta,
esta historia familiar y cultural que da identidad a una determinada familia. Porque Mm. viste que cada familia tiene sus tradiciones, sus Sí, costumbres, y que cuando se forma una nueva familia, esos dos, ese marido y esa mujer, cuando se encuentran, vuelven a crear nuevas tradiciones, pero trayendo cada uno de su familia lo propio, ujú, ¿no? Y ahí es donde los abuelos van transmitiendo ese legado, esa tradición, y así aprendemos también desde muy chicos a honrar a claro. nuestros ancestros, ¿no? A Mm, honrar a quienes nos dieron la vida. mm, Eso me parece muy importante porque en definitiva esta autoridad que tienen los abuelos no se impone, sino que se transmite por el prestigio, por la claro. honorabilidad, por los valores, por el mismo atractivo de este amor que es genuino, ¿no? Y Mm, que no, no sabe de mezquindades, claro. de esta cosa que por ahí en otro tipo de amor puede aparecer, ¿no? Esto Ujú, no es un amor que se imponga, es un amor mm, que se que da se da. por el valor que Ujú, tiene. Mira, me estoy acordando, yo durante un tiempo di una materia en una escuela secundaria que era un taller de valores. Entonces hablábamos mucho de los valores y un día les pedí que hicieran un trabajo práctico, que pensaran algunos valores desde lo teórico con los que veníamos trabajando, pero que buscaran en su historia familiar, social, de amigos, alguien cercano mm, que represente esos valores. mm, claro. Gran parte de los chicos adolescentes traían a sus abuelos como Mira, ejemplo de la vivencia de estos valores. claro. Gran parte de los chicos traían a sus abuelos, algunos también a sus padres, por supuesto, pero la gran mayoría traían a sus abuelos, ¿no? Mm, Porque hay como una valoración especial, sí, a los padres los juzga cuando es adolescente ni hablar, juzgas a tus padres, son los peores del mundo. En cambio, el abuelo está en otra sí, dimensión, ¿no? desde otro lugar. En otra categoría. Y Mm, muchos, la gran mayoría traían a sus abuelos como ejemplos de la vivencia de los valores. Entonces, no es una autoridad que se imponga, sino es una autoridad que se da por el amor ujú, y por esta vivencia de los valores que se transmiten. claro. Me quedé con este honrar que decías, a María Pía también, porque después, en determinado momento del camino, de alguna manera, los roles se invierten, por así decir. Ya cuando los Ujú. niños crecen, son jóvenes, adultos, y ahí quizás son ellos quienes tienen que tomar, tenemos que tomar un poquito más la posta y ser cuidadores de nuestros abuelos, acompañarlos, estar atentos a sus necesidades, lo que puedan llegar a requerir, como que allí esa mirada se cambia, esa mirada atenta que antes tenían ellos hacia nosotros por las propias necesidades y el propio acompañar. Bueno, al crecer ambos, esos lugares, esos roles cambian, y qué importante, porque se necesita en este tiempo también de nietos presentes acompañando a sus abuelos. Sí, porque aparece así como el niño pequeño es frágil y necesita el cuidado, también en la vejez aparece la Ujú, fragilidad y la necesidad del otro. Entonces, ir a visitar a los abuelos, acercarles eh, algo rico que les guste comer, ver un partido de fútbol juntos, salir a dar una vuelta, hacer un mandado, ayudar, acompañarle a un médico. Bueno, ujú, hay sí, tantas cosas que hoy, porque la expectativa de vida es mucho más larga, entonces los abuelos, las personas viven más y esta fragilidad tal vez se extiende mucho más. ujú, Entonces, tenemos esa posibilidad de acompañar a nuestros abuelos en otro momento de la vida donde ellos de repente son frágiles, nosotros ya no como nietos, y necesitan de nuestros ujú, cuidados. Pasa con nuestros padres también, ¿no? En también, algún momento sí, uno se convierte un poco en el padre, en la ujú, madre de su padre, de su sí, madre sí, por sí, esta fragilidad que se presenta. ujú, Entonces, es un círculo la vida, ¿viste? Es un ujú, círculo sí,
y me atrevo, no sé si hoy está Ramiro. Hoy está Martín, Ramiro está, pero todavía no está en la consola, está cerquita. Bueno, hoy está Martín. Hablando de esto, si puede Martín encontrar, hay una canción muy linda que termina con un abrazo entre una abuela y una nieta, que es la canción Dos oruguitas de la película Encanto de Disney. Ajá. Así que hago Bien. ese pedido para en algún corte, si se puede pasar. Es una Buenísimo. imagen preciosa, preciosa, donde ese círculo del que estamos Ujú. hablando de alguna manera se cierra, ¿no? Bien, Se cierra para seguir rodando, porque el claro. ciclo de la vida continúa. Claro, claro, sí, sin ese fin. Qué lindo. Empezamos a buscar esa canción, María Pía, y mientras tanto ya nos preparamos para la primera pausa musical, porque seguramente se hacen presentes también algunos desafíos, algunas dificultades en este rol de los abuelos, a veces con la vinculación de los propios padres también. Por eso vamos a hacer esta primera pausa, invitar a quienes están del otro lado, decíamos antes, pensado especialmente para los abuelos oyentes de Radio María, ¿qué quisieran preguntar hoy? ¿Necesitan ayuda en algo particular? ¿Hay inquietudes que surgen en este ser abuelo? Aprovechamos la presencia de María Pía para acercarle todas estas consultas, estas inquietudes. Vamos a la pausa entonces y mientras tanto aguardamos estos mensajes para aprovechar el espacio al 3518-171-593. Voy a hacer también con esas historias donde ese vínculo esperado de abuelos y nietos no fue posible, que puede pasar y de hecho pasa tanto. Sí, yo también me quedé pensando mucho en este mensaje porque sin ninguna duda los abuelos por acción o por omisión dejan huella, en este Ujú, caso por las huellas del dolor, ¿no? El abandono, la indiferencia o el maltrato mismo causó mucho dolor, con lo cual, como todo duelo, como toda herida, hay que intentar sanar y muchas veces, bueno, se necesita no solo de la vida espiritual para sanar eso, sino también del acompañamiento profesional, porque ujú, hay en este caso puntual de este mensaje, ¿no? Hablaba de algo traumático en su vida, con lo cual pedir ayuda espiritual y ujú. profesional es muy bueno para sanar estas heridas. Lo que queda claro es que la figura de los abuelos es muy importante, Claro, ¿no? Cuando están claro, presentes, integran mucho, cuando están ausentes o maltratan, duelen mucho. también, Entonces no claro. nos son indiferentes nuestros abuelos, claramente. Ujú, A nadie le es indiferente el abuelo o la abuela. Y también estos mensajes que hablaban de cosas, experiencias tan lindas, ¿no? De tanta transmisión de sabiduría, de valores. Esta abuela, como decía yo al principio, ¿no? Y hay abuelos que no son de sangre, pero que han tenido, bueno, como nietos en este caso, un pueblo entero, claro. que han podido acunar. Yo creo que Mm, eso también, esa palabra acunar, sí, tiene mucho que ver con el abuelo, con la abuela, mm, ¿no? El acunar, la ternura. Me sí, parece que la figura de los abuelos pasa por ahí, por acunar, por ser tierno, por esta ternura que está presente, porque no olvidemos que el Día de los Abuelos es el 26 porque es Santa Ana y San Joaquín. ujú, Y prácticamente, bueno, en realidad la vida de Jesús no se los menciona. Yo la verdad que no sé de la vida de Santa Ana y San Joaquín, no voy a hablar de lo que no sé, pero si pienso en los relatos bíblicos, no aparecen los abuelos no, de ujú, Jesús. Sin embargo, los tenemos presentes y ujú, son importantes porque claro, gracias a ellos nació la Virgen María y gracias a la Virgen María Jesús. Entonces, tenemos mucho para agradecerles a Santa Ana y San Joaquín. Es lo que mm, decíamos antes, todo, somos quienes somos gracias a quienes nos precedieron. Entonces, cierto, me parece que el acunar, la ternura, es propia de, de los abuelos. Incluso estas herencias uno hereda desde lo genético un montón de cosas, de los abuelos, de los padres, ¿no? De las familias, podemos heredar
un color de pelo, un color de ojos, una enfermedad, Ujú. un montón de cosas desde lo Sí. genético. Pero yo también estoy convencida de que hay herencias emocionales y espirituales. Mm. Estoy convencida de que eso sucede. Yo a mi abuelo materno no lo conocí, murió a los 40 y pico de años, Ujú. muy joven. Mi mamá eran 7 hermanos, 8 en realidad, la mayor murió al nacer. Y cuando mi abuela quedó viuda, quedó muy joven, a los 40 y pico de años. Bueno, yo a mi abuelo no lo conocí físicamente, pero es como si lo hubiera conocido, porque me hablaron tanto de él, Claro. de sus devociones, de lo que hizo, de lo que transmitió en su vida, de lo que enseñó. Él era arquitecto, entonces mi abuela siempre nos decía a los nietos que él se había ido al cielo antes porque estaba construyendo casas para Mm. todos nosotros, Claro. porque él era arquitecto, ¿no? Fíjate cómo cuando éramos chiquitos, todos los nietos, teníamos esa idea de que Ujú. Mina nos estaba construyendo casas en el cielo, por Claro. eso se había ido antes. Ujú. Ujú. Entonces, uno hereda un montón de sabiduría, desde lo emocional, desde lo espiritual, de los abuelos, más allá del color de ojos o del color del pelo o de alguna enfermedad que hayamos heredado. Claro. Me parece que esto también está muy presente, ¿no? En nuestra familia es muy, muy presente. Mi abuelo era sumamente devoto de Santa Teresita. Mm. Y en nuestras vidas, de nosotros como nietos, que no lo hemos conocido, está presente permanentemente Santa Teresita, Claro. ¿no? Y esas cosas suceden, Ujú. y está buenísimo reconocerlas y transmitirlas, ¿no? Entonces el día de mañana, si yo soy abuela, poder transmitirle a mis nietos también las devociones, Claro. nuestras creencias, todo lo que tiene que ver con lo espiritual y con lo emocional, Ujú. que queda en el corazón de todos nosotros, sin ninguna duda. Mm. Creo que es la mejor herencia que un abuelo, que una abuela le puede dejar a sus nietos, ¿no? Sin Eh, dudas. Todo lo que tiene que ver con lo espiritual, con lo emocional, que es propio del abuelo, Mm. porque los padres estamos muy ocupados en otras tareas más propias de la paternidad y de la maternidad. Ujú. Otros El abuelo, ritmos. otros ritmos, estamos trabajando, bueno, el abuelo, la abuela puede darse el lujo de esos espacios Mm. de acunar diferente, Claro. de sostener, Sí. siempre teniendo en cuenta esto que decía al principio, ¿no? El respeto a la educación que dan nuestros hijos, a Ujú. sus hijos, la adaptación a los tiempos, ¿no? Y el cuidar sin invadir. Esto me Claro. parece que son las claves para el abuelazgo de hoy, ¿no? Para Ujú. ser abuelos hoy. Sí. Y sobre eso quería volver, María Pía, también, y pensando en el lugar de los padres, ¿qué esperan esos padres de sus propios padres, o sea, de los Sí, abuelos, de los pequeños? Porque el rol de los abuelos, o de todos los vínculos familiares, también va mutando con el tiempo, de acuerdo al contexto, y suele pasar mucho en el presente que se acude también a los abuelos para que sean niñeros, niñeras de sí, los niños cuando los padres justamente tienen que trabajar. Y a veces el abuelo no puede estar a ese mismo ritmo, estar, pienso, todos los días, varias horas, cuidando a los chicos. Entonces también pensar qué esperan esos padres de los abuelos para tener claro cómo tiene que ser ese vínculo, porque ahí empiezan a presentarse a veces ciertos desafíos, ciertos sí. reclamos, que el abuelo no está presente quizás todo el tiempo que yo lo necesito o todo el tiempo que yo lo demando. Como que de las dos partes tiene que haber esa claridad en la construcción del vínculo. Sin duda, porque hoy los abuelos son más jóvenes, son más activos, Mm. tienen sus propias actividades, ¿no? Desde seguir trabajando, por ejemplo, hasta actividades sociales propias Sí, que también son respetables. Entonces, el respeto también tiene que estar por parte de los hijos hacia sus padres, ¿no? claro. La realidad es que los abuelos ayudan mucho en el cuidado de los chicos,
porque de repente tienen un poquito más de Ujú. tiempo, tal vez algunos no trabajan, otros sí, bueno, ayudan mucho en la crianza. A mí me pasa de ir a muchos talleres, a escuelas, donde me pasó este martes, donde siempre hay alguna abuela, ¿no? Voy a dar un taller para padres, para madres, Claro. y siempre hay alguna abuela, siempre. No, porque yo los traigo a la escuela, los vengo a buscar, espero que mi hija, mi hijo vuelvan del trabajo, entonces mientras tanto toman la leche conmigo, Mm, les cuento un cuento, hacen los deberes. Bueno, siempre hay alguna historia de alguna abuela. sí, Eso pasa, pero también tenemos que ser cuidadosos nosotros como hijos en entender que ellos también, los abuelos tienen una vida propia, pueden trabajar, pueden hacer, o pueden tener también la posibilidad de decir, no, mira, no puedo, no me siento capacitada o claro. no tengo ganas, ¿por qué no? No Ujú, tengo ganas de todos los días claro. tener esta rutina. Bueno, la gran mayoría de los abuelos lo hacen y con mucho gusto, pero hay Ujú, otros que no, y eso también es respetable. No es egoísmo, no es, es también que uno tiene vida propia y tiene sus propias actividades. Y bueno, tal vez no sea todos los días. Bueno, mira, yo te puedo ofrecer cuidarlos 2 veces por semana, claro. 3 veces por semana, cuando se enfermen. Y eso también tenemos que aprender a respetarlo. No están Mm, obligados los abuelos a cuidarlos para que nosotros salgamos a trabajar. No están claro. obligados. Está buenísimo si eso pasa, si no llegamos a un acuerdo. Entonces el respeto tiene que ser mutuo. Ujú, Y tampoco una exigencia, ¿no? Es sentarse con humildad, es, mamá, ¿vos me ayudarías? O a tu suegra, ¿vos me ayudarías? O a tu papá o a tu suegra, ¿ustedes me ayudarían en el cuidado de los chicos? claro. Yo no tengo posibilidades y no estoy tranquila si los dejo con otra persona que Claro. no con ustedes. ¿Ustedes me podrían ayudar? Mm, Bueno, ahí espera estar también uno preparado para la respuesta positiva y la claro. negativa. Claro, No pero es está buena la malo. pregunta, hacer espacio para la pregunta y no dar por sentado, quizás Claro, que debería ser así. damos por sentado Mm, que se tienen que ocupar y que tienen que ayudar. No, preguntemos. Hoy, claro. porque son mucho más activos y las personas viven más y con más actividad, la realidad es que, bueno, muchos abuelos tienen sus propias actividades. Ujú, Entonces, preguntar, no imponer, así como el abuelo no tiene que imponer, ah, bueno, yo te lo cuido, pero las reglas las pongo yo. claro. No, eso no. Y tampoco es, me los tenés que cuidar porque yo tengo que salir a trabajar y sos el abuelo, la Mm, abuela. No, ni de un lado ni del otro. Yo claro. creo que el respeto, la adaptación y el estar sin invadir corre para ambos lados, para los Mm, abuelos y para los papás, o sea, claro. para sus propios hijos. Cuando esto está claro y se puede hablar, es diferente, ¿no? Mm, Y todos estamos contentos y no hay respideces, siempre va a haber algún inconveniente que pueda surgir, pero claro. las cosas Ayuda. claras, habladas, nos ponemos de acuerdo, como todo, Ujú, ¿viste? Siempre volvemos a lo que es la importancia de hablar, de la comunicación, ¿no? De tener un diálogo fluido con el otro, y de esta manera nos enriquecemos todos. Y el momento en que los chicos están con sus abuelos es un momento de disfrute, no un momento de mm, tensión. claro. A ver cuándo se van porque yo tengo mis cosas que hacer, Mm, a ver cuándo los vienen a buscar, o al revés, tengo que salir corriendo del trabajo porque tengo que pasar a buscarlos, entonces se claro. transforma en un momento de tensión. Mm, Y si hay algo que no tiene que tener el abuelazgo, es tensión. claro. Justamente es un momento de gran disfrute para los Mm. nietos y para los abuelos. Claro, sí. Y en eso pensaba, en los beneficios para los abuelos. Me ha tocado mucho ver en este tiempo conocidos que son abuelos por primera vez disfrutando de sus primeros nietos y se los ve realmente rejuvenecidos. Están como en Estaba otra pensando etapa de eso. su vida. ¿Cuántos beneficios trae para ellos también? Estaba pensando justamente eso, que siempre el nacimiento de un bebé, de un niño, la presencia de un niño rejuvenece. Mm, Siempre. Entonces, los nietos te rejuvenecen, te vitalizan, claro. te actualizan, te dan Mm, energía, porque uno tiene que volver a sentarse en el piso claro.
y gatear y jugar y mover siempre dentro de las posibilidades, ¿no? Ujú, Hay quienes tienen más posibilidades que otros, pero en general uno se rejuvenece. claro. Tenés que volver a patear una pelota, tenés que volver a tejer un saquito para una muñeca, Mm, te vuelve la vida. claro, te hacen moverte de esos sitios en los que quizás has estado durante muchos años Tal y cual. animarse a vivir algo nuevo de vuelta otra vez. Mira, hay familias donde una tía mía que tiene 81 años, desde que tuvo sus hijos hasta el día de hoy, ha tenido siempre nacimientos en su familia porque tuvo 7 hijos y después los nietos y ahora los bisnietos y siempre hay un bebé al que ella cuida. Y la juventud que tiene y la vitalidad que Claro. tiene y cómo con cada nacimiento vuelve a revitalizarse, es Mm, impresionante. Es realmente. impresionante porque te pone en movimiento, te saca, bueno, ella nunca tuvo tiempo para estar quieta porque entre tantos hijos, tantos Sí, nietos y ahora los bisnietos, siempre hay movimiento, siempre hay mm, vida. es cierto. Y eso rejuvenece, revitaliza, Sí, te saca de ese lugar de confort o de comodidad que tenés para activarte ujú, nuevamente. Eso es maravilloso, eso es un enorme beneficio que tienen hoy los abuelos. realmente. Y es muy palpable. Desde fuera se nota esa nueva Sí. vida que se hace presente en cada uno. María Pía, te propongo otra pausa musical. No sé, Tincho me dijo que ya encontró la Ay, canción. ojalá. Allí está lista. Disfrutamos de esta canción y a la vuelta hay otros mensajitos para compartir. Y quedó resonando la pregunta de esta oyente, muy interesante porque Sí. las composiciones familiares van mutando mucho y cómo también este vínculo de los abuelos necesita quizás ahí de otro ingenio, de otra apuesta. También se presenta un desafío en ese sentido. Sí, sin duda. Yo escuchaba atentamente porque hoy la realidad de las familias es otra y en muchos casos los papás no están juntos, los papás Ujú, están separados y es cierto que puede ser que pase más tiempo con la mamá, los chicos, por lo tanto con los abuelos maternos. Y ahí se presenta otro desafío. No voy a decir que es fácil, claramente no es fácil, hay que poner más esfuerzo, ¿sí? Va- eh, esta, esta abuela va a tener que poner más esfuerzo, más dedicación, más ganas, más insistencia, más charlas con su propio claro. hijo para que se generen otros espacios de encuentro, para estar presente en la vida de su nieto. Bueno, ahí el hijo, o sea, el papá de este chiquito, tendrá que intervenir y hacerse más, ponerse más firme y buscar juntos estos espacios nuevos de encuentro. La Mm, realidad es que sí implica un esfuerzo mayor cuando los papás están juntos, no te diría que es más fácil, pero bueno, es como que es más naturalmente natural, claro, tiempo no se comparte, ¿viste? Cuando se parte, se comparte, claro. Mm, ¿sí? Entonces los pedazos que quedan son menos, porque hay un tiempo con cada uno y bueno, y hay que acomodarse a esos tiempos. Entonces un buen diálogo con su hijo donde le transmita esta ujú, preocupación, porque tal sí, vez uno lo transmite para no cargar al hijo de claro, otras preocupaciones, ya tiene sí. bastante con sus cosas y con su separación y con de cómo lo voy a cargar yo con esto. No, no es cuestión de cargarlo, es tener un Ujú, diálogo. Mira, me estoy preocupada por esto. claro, Yo sí. quiero ver a mi nieto. ¿Cómo podemos hacer para Ujú, encontrar otros espacios? Si tiene buen diálogo con la mamá de su nieto también, ¿no? Levantar el teléfono un día y decirle, mira, estoy preocupada por esto, me gustaría verlo claro, más, ¿qué te parece? sí. Bueno, generar estos espacios de diálogo y de encuentro para que los tiempos sean mayores y que ese Ujú, vínculo se pueda fortalecer. Los poner en chicos tienen común. ese cariño innato que van a ir a buscar, pero bueno, los adultos tenemos que generar esos espacios. Me quedé pensando en la canción, porque la Sí. canción en realidad se coló en la canción un pedazo de la película, entonces Mm, por ahí no se terminó de entender porque termina ese video con un abrazo de reconciliación entre esta ajá. abuela y esta nieta. Si Mm, pueden ver la película, los abuelos que están escuchando,
y los papás también que están escuchando, todos los que estén escuchando, mírenla con mucha atención, porque es la historia de una familia y justamente cómo esos abuelos son los que inician la historia familiar y cómo una nieta que parece la más rebelde y la más fuera de la familia es la que logra esa reconciliación con la propia historia. Es muy linda y es muy profunda. Es una película de Disney, pero como todas las películas de Disney últimamente son Mm, tan profundas, ¿no? sí, Otra película maravillosa es Coco, ¿no? De este vínculo con la abuela Coco, que es maravilloso. claro, sí, Pero bueno, ahí al colarse en la canción un pedazo de la película sí. en inglés, no se terminó de entender. Es muy linda y a mí lo que me gusta de esa canción es el final, ¿no? Ese gran abrazo Ujú, entre la abuela y la nieta, donde la abuela le dice, yo le pedí a mi Pedro que me ayudara para unir a la familia y me mm, mandó a vos, te mandó a vos, Mirabel, que es la nieta. Y, mm, bueno, y en precioso. ese abrazo creo que se resignifica todo el vínculo entre la abuela y la nieta. Claro. Lo maravilloso del círculo de la vida, ¿no? Donde, Ujú, como, también pensando en esta oyente que estaba tan dolorida mm, por el maltrato y por el sí, abandono, a veces comprender la historia de nuestros abuelos, porque nuestros abuelos vienen con una historia también propia, que no sabemos tal vez cuál fue, ujú, comprender esa historia, probablemente también de dolor, nos permita sanar. No digo claro, perdonar, pero sí sanar y claro. comprender por qué Ujú, algo sucedió. Y cuando uno mm, comprende, sana. Viste que cuando uno entiende, uno no, ¿por qué me pasa esto? Cuando encontrás la respuesta, claro, eso, hay alivia, respuestas. ¿viste? Alivia. Ujú, Entonces, ujú, para esta gente que estaba tan dolorida por esto, encontrar una respuesta o comprender la va a aliviar un montón y va a ayudar a sanar y a decir, bueno, de ahora para adelante, claro, claro. ¿cómo puedo ser yo como abuela? Ya sé que Mm, con mis abuelos las cosas no fueron sí, buenas, pero ahora yo como abuela, ¿cómo puedo ir para adelante? Para mm, algún día sí poder festejar el Día de los Abuelos. claro. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Nos dejaste un precioso mensaje. La peli de la que hablabas, María Pía, es Se llama Encanto. Encanto, Bien, Encanto. Porque ahí Encanto. también se habla de esto, de sanar, Ujú, ¿no? En este, no quiero spoilear, como dicen los chicos, la sí. película, pero había un vínculo difícil entre esta abuela y esta nieta. Mm, Y cuando la nieta entiende, y se ve en esta escena de la película, que es el final de la película, sí. cuando la nieta entiende y la puede mirar a la abuela y le dice, "Ah, abuela, te entiendo". Ah, claro. Y ahí Ahí- sanan las dos. Y Y es ahí las preciosa. mariposas vuelan. Y ahí las mariposas vuelan y la canción, si pueden, escúchenla. Sí. Ahora no me acuerdo el autor, pero la letra de la canción es muy linda porque es el nacimiento de las oruguitas que se Ujú, transforman en mariposas. sí. Y con ese colorido inmenso pueden volar y pueden sanar la historia. Por eso honrar a nuestros ancestros Mm, también nos ayuda a sanar heridas propias, claro, sí. a entender parte de nuestra historia. Ujú, Bueno, un abuelo que murió joven por una enfermedad, tal vez hizo que en la familia cambien los roles, claro. ¿no? Y cada uno se tenga que reubicar, o no, la presencia activa de una abuela, de un abuelo, también Ujú, hace que los roles sean diferentes. Y claro. aprender a comprender eso nos ayuda a sanar, a agradecer y a celebrar, porque en definitiva lo que vamos a celebrar mañana, ¿no? Sí, mañana. Mañana, mañana, sí. Vamos a celebrar. Mm, Y la celebración, a pesar del dolor, a pesar del dolor, y le invito a esta gente que mandaba este mensaje con tanto dolor, que a pesar del dolor pueda agradecer, porque hoy está y es quien es claro. también por esos abuelos, Mm, ¿no? claro. Entonces, agradecer, celebrar y agradecer. Mañana es un día maravilloso para en el día, en las personas de San Joaquín y Santa Ana, Mm,
dar gracias, ¿no? Por quienes somos, por nuestros abuelos y quienes son abuelos. Ojalá yo algún día, no muy lejano lo sea, muero de ganas, pero bueno, que mis hijos no me escuchen. Seguramente ya lo sabe. Eh, Ojalá podamos celebrar todos juntos, ¿no? Mm, En estas figuras tan importantes así es, de así los es. abuelos de Jesús. Precioso. Muchas gracias, María Pía. Como cada jueves nos dejas un regalo valioso para seguir caminando, para seguir compartiendo la vida. Aquí Martín García nos pasa los datos de la canción Dos Oruguitas. Es Dos el oruguitas. título en la voz de Sebastián Yatra. Esta canción, Exactamente, en ahí la voz de está, Sebastián Yatra. para poder buscarla. Muy linda versión. Bueno, los invito a seguir a la Fundación en Instagram, Sí, @Fundación Padres, o a mí en mi Instagram, @mpilla del Castillo. Y como siempre, Belén, agradecida, enormemente agradecida por este espacio y hasta el jueves que viene, si Dios quiere. hasta la semana próxima será entonces. Un gran abrazo y feliz día Un mañana abrazo. entonces, para dar Feliz día gracias. para todos. Gracias. La presencia entonces de María Pío, de María Pía del Castillo, a buscar entonces en las redes sociales, a la Fundación Padres. Por aquí Vivi, también desde Santa Fe, nos dejaba su mensaje. Hoy, en un día hermoso de sol, nos cuenta que vuelve ella de compartir un rato con una amiga muy humilde, a quien asiste, le lleva algunas cosas y en ese trayecto estaba escuchando la radio y ahí nos deja su mensajito, Vivi. Dice que tiene sus mejores recuerdos de sus abuelos y que sus padres también fueron muy presentes con sus hijos, fueron muy buenos abuelos, así es que su mamá se fue rodeada del amor de toda la familia, de todo el cariño que recogió de su hermosa siembra. Y ella también está esperando, tiene ese anhelo de ser abuela para disfrutar de esta etapa de la vida. Gracias a Vivi y a tantos también que dejaron su mensajito a esta hora en sintonía de esta preparación, la previa, como decíamos antes, del Día Mundial de los Abuelos, en honor a San Joaquín, a Santa Ana, abuelos de Jesús, que celebraremos Dios mediante mañana viernes 26 de abril. De julio, 26 de julio. Con todo esto, queridos amigos, seguimos compartiendo. El acortando distancias, nos volvemos a ubicar geográficamente en el mes de julio y mientras Martín García nos regala linda música a esta hora, nos preparamos para todo lo que resta, porque son las 17 horas 33 minutos, queda mucho más acortando distancias.